Espíritu Santo, estoy aquí alabado. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, llena ese lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena ese lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena ese lugar, Señor, acércate, transfórmame, quebrántame, restaurame, oh, vivifícame, libertame, envuélveme, reposa sobre mí. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti, y al hablar en pasas te vuelve a vida. Oh, ven, ven, es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transfórmame.
desesperado por ti. Díselo. Con un corazón sediento, espera beber de ti, Señor, ven Señor. Señor, Él es bueno. Él es bueno. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos en esta tarde. Un poco diferente, ya que, como todos saben, se cambió la hora, está un poco más claro. Ya, doy gracias a Dios porque me permite en esta oportunidad ministrar la palabra del Señor. Yo sé que todos esperan quizás a nuestro obispo en este lugar, pero esperamos estar, digamos, a disposición de Dios para que pueda ser usado y pueda ser bendecido tanto usted como yo. Amén. Hay una palabra de Dios siempre fresca. Hemos aprendido durante todo este tiempo, como dice el apóstol Pedro, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Así que estamos preparados. Quiero saludar a los hermanos que están allá en Iquique, amén, a nuestro pastor Carlos Vera, junto a su esposa, junto a todos los hermanos que están caminando, sirviendo al Señor en ese lugar, a nuestro hermano en Coquimbo, con nuestro hermano encargado Cristian Olivares, su familia también, y los hermanos que están en ese proceso de rehabilitación y los hermanos que están sirviendo al Señor en ese lugar. Dios les bendiga a todos ustedes. Yo sé que fue una semana un poco complicada, ¿cierto? Se les movió el piso, pero están todos bien, gracias a Dios. Nuestro hermano daba un informe de que están todos bien. Un poco de susto, yo creo que eso es natural en todos nosotros, ¿cierto? Nadie está acostumbrado a que esas cosas pasen. Aunque dijeran Chile es un país sísmico, aún así hay un cierto temor cuando esas cosas pasan y eso es natural. Amén, confiamos en el Señor, confiamos en Dios, pero eso es natural. Dios bendiga también a nuestros hermanos que están acá en Trupán, junto al pastor Patricio Araya, su esposa, a nuestros hermanos que están sirviendo al Señor, aquí que están en proceso de rehabilitación, también una bendición para ellos, a nuestros hermanos que están en Villarrica, ¿cierto? Donde está en este momento nuestro obispo. Amén. Está nuestro hermano Jorge Salazar, Manuel Vega, nuestra hermana Fernández, y varios hermanos que sirven al Señor en ese lugar. Dios les bendiga a nuestro hermano allá en Villarrica. Y también a nuestro hermano allá en Chiloé, junto a nuestro hermano Rubén Collado. Amén. Dios les bendiga, sigan adelante. Aprovechen el momento que están viviendo en ese lugar, aprovechen la bendición que hay en ese lugar, porque allá de alguna forma se les va a hacer un poco más fácil. Pero tienen que prepararse, afirmarse para que cuando vuelvan acá a Santiago, vuelvan con esas ganas de servir al Señor con todo. Amén. Así que Dios les bendiga a todos ustedes. Como les decía, estamos, en este momento estoy acá en la iglesia, es un poquito más temprano de lo normal. Bueno, la hora es la misma, pero un poco más claro de lo normal. Y vamos a pasar a la palabra del Señor. Amén. Aquella persona que pueda o tenga la oportunidad, quizá los hermanos en Casa Bethesda acá en Santiago, que se me ha olvidado darle el saludo a todos ellos y a nuestros hermanos que sirvan al Señor acá en Santiago. Amén. Si pueden compartir la palabra del Señor, les voy a invitar a que abra la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto manda y enseña.
ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y de la exhortación y la enseñanza, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Practica estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar al Señor para que Dios pueda bendecirnos en esta tarde. Amén. Señor eterno, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, Señor. Te doy gracias por tu gran amor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Porque tú eres bueno, tú eres digno de gloria, de alabanza. ¿Cuántos hermanos, Señor, están en este momento, Señor, en sus casas? Quizás anhelando poder reunirse nuevamente, anhelante de estar, Dios mío, dentro de la iglesia, en un culto. Y quizás, de alguna forma, tú nos has dado esta oportunidad para que podamos escuchar tu palabra en nuestras casas. Bendícenos, Señor, a través de ella. Enséñanos. Señor, sabiendo, Dios mío, que el Evangelio no solamente lo vivimos acá en la iglesia, sino también fuera de ella, en las casas, en los trabajos, Señor, donde quiera que nos movamos. Te pido, Señor, en este momento que tú puedas bendecirnos a través de tu palabra, que tú puedas enseñarme, que tú puedas enseñarnos a cada uno de nosotros, corregirnos, Señor, redarguir a través de tu palabra. Bendícenos, Señor. Bendice, aleluya, mi garganta, mis labios para hablar tu palabra con autoridad, con gracia del Espíritu Santo. Señor amado, bendice a aquel hermano que quizás está enfermo, Señor. Guárdale, fortalécele, sánale, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que todos seamos bendecidos por tu palabra. Que todos seamos bendecidos a través de ella, Dios mío, a través de la exhortación. Usa mi vida, Dios mío, solamente como un conducto por el cual tu palabra pueda ser predicada y podamos ser todos bendecidos. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Bendito Señor. Permiso. Gloria a Dios. Lo que el apóstol Pablo le habla a Timoteo es una palabra tan fundamental, tan decidora, una palabra tan profunda, porque esta palabra es aún más importante. El hacer esta palabra es aún más importante que lo que nosotros podamos decir. Quiero hablar acerca de el ejemplo. El ejemplo que nosotros entregamos, damos. Y el apóstol Pablo le habla a Timoteo, un joven, no se especifica la edad clara de Timoteo, pero sí un muchacho que se convirtió o creció dentro del Evangelio mismo, fue formado con una mujer llena de fe, con su abuela llena de fe. Y el apóstol toma a este joven y le da instrucciones, le da enseñanzas. Y al parecer, la edad de Timoteo podía ser un obstáculo para lo que él tenía que enseñar. En algún momento Jeremías se excusa con Dios, ¿cierto? Y le dice, Señor, yo no sé hablar, soy niño. Como que la edad es una limitación. Y de alguna forma nos enseña la palabra a través de esto mismo, que en Dios no hay límite de edad. Uno puede hacer una bendición siendo un adulto, siendo un joven, siendo un anciano. Si el joven hoy en día se prepara, se dedica, se entrega al Señor, si el joven hoy en día pone su corazón en Dios, ese joven, aunque tenga poca edad, ese joven va a ser una bendición. Muchos piensan que por el hecho de ser joven hay que aprovechar la juventud, divertirse y un montón de cosas,
y no se dan cuenta del potencial que pueden tener como jóvenes. Entonces, al parecer la edad de Timoteo, quizás para él o para alguno podría estar siendo un obstáculo. Entonces el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno te menosprecie, ninguno diga tú eres demasiado joven. Por lo demás le enseña y le dice, sino que tú sé ejemplo. Tú tienes que ser ejemplo como joven, como tú eres, de esa forma tú sé ejemplo para los demás. Y hay puntos que el apóstol le enseña en qué forma tiene que ser ejemplo. Y la vida cristiana, más allá de todo lo que podamos decir, de todo lo que podamos predicar, de todo lo que podamos hablar, más allá de todo lo que podamos con nuestra boca manifestar en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, es nuestra actitud frente a un problema, es nuestra actitud frente a una dificultad, también frente a la bendición. Porque de la forma que nosotros vivimos, de la forma que nosotros actuamos, es como más predicamos, es como más enseñamos. Y Jesús nos dejó ejemplo. El apóstol Juan habla dentro de su libro cuando Jesús le lava los pies a los apóstoles. Se toma la toalla, se la ciñe y toma un ledrillo y se pone a lavar los pies a los apóstoles y le dice estas palabras: vosotros me llamáis maestro y señor. Ustedes a mí, le dice Jesús, ustedes a mí me llaman maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si soy el Señor y maestro y he lavado los pies de vosotros, si yo siendo el maestro, yo siendo el Señor, yo les lavé los pies a ustedes, también debéis lavar los pies los unos a los otros. Jesús no solamente dijo, ustedes tienen que lavarse los pies unos con los otros. Él siendo Señor, amo, el Rey, el que manda todo, Él se ciñó la toalla y Él se puso a lavar los pies y de esa forma les da ejemplo. Dice, así como yo lo hice siendo Señor y yo lavándole los pies a ustedes, ustedes tienen que hacerlo entre ustedes también, enseñándoles la humildad, enseñándole que ninguno tiene que tener mayor concepto de sí mismo que el que debe tener y que todos debemos mirarnos como superiores. Yo debo mirar a mi hermano quizás como superior a mí mismo, haciéndome sentir mejor que él, pero peor que él. Jesús, cuando está frente a los discípulos, toma un niño y le dice, aquel que no se haga como este niño no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el hombre, en esencia, tiene la tendencia a creerse superior a los demás, a pensar que nadie nos puede pasar a llevar, a pensar que nadie nos puede decir nada. Y Jesús fue un hombre que fue pasado a llevar. Entonces, Él dando ejemplo, les enseña a través de este acto, lavándole los pies, y después le dice, porque ejemplo os he dado. Yo les di ejemplo, no solamente estoy diciendo, sino que lo estoy haciendo. Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Jesús no solamente hablaba, Jesús hacía. Si Jesús decía, orad sin cesar, orad para que no entréis en tentación, a Jesús lo vemos orando constantemente. Cuando Jesús decía, sed manso y humilde de corazón, como yo lo soy, usted lo vio en el momento de la cruz, no abrió su boca. Teniendo la oportunidad de defenderse, no lo hizo. O sea, no solamente Él decía las cosas o Él enseñaba, sino que lo hacía. Y esa fue lo que acusó mayormente a los fariseos. Las actitudes de Jesús fueron lo que más acusó a los fariseos. Porque Jesús mismo habla de ellos diciendo que vosotros sois sepulcros blanqueados. Por fuera estáis blancos, pero por dentro estáis llenos de lobos rapaces. Por dentro estáis llenos de basura. Le dice a los fariseos, vosotros
sois sepulcro blanqueado. A los discípulos les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos hablaban bien, hablaban bonito, enseñaban la escritura, enseñaban la Torá, enseñaban los mandamientos, pero no lo hacían. Aún Jesús le dice, vosotros ponéis cargas sobre los demás que ustedes no las llevan ni siquiera con un dedo. Ponen más cargas sobre los hombres que ustedes no son capaces de llevar. Entonces ellos decían, pero no hacían. Y hoy en día estamos llenos en el Evangelio de gente así. Gente que habla bonito. Hoy en día por las redes sociales un montón de predicadores se levantan y hablan bonito, y muchos hablan muy bien. Y muchos entregan muchos mensajes tremendos. Pero ¿cómo es su ejemplo de vida frente a los demás? Hay gente que predica y la verdad es que son una bendición solamente cuando uno los puede escuchar. Gente que canta muy lindo y son inspirados muchas veces en alabanzas tan lindas, pero su forma de vida, a veces mundana, a veces liviana, tienen una capacidad de crear alabanzas tan bonitas, canciones tan lindas, pero su forma de vida distancia mucho de lo que ellos cantan o dicen. Y cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no solamente hables, no solamente enseñes. Después le dice que enseñe, le dice que predique en todo tiempo. Después le exhorta que hable la palabra. Tú predica la palabra, tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero antes de eso, el apóstol le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno te menosprecie. No, tú sé ejemplo, que nadie tenga nada que decir de ti. Y no solamente por malas actitudes, no. Sé ejemplo en estas cosas buenas que hay que hacer. Porque a veces pensamos que el ejemplo es solamente las cosas malas que no tengo que hacer. No, tiene que ver también con las cosas buenas que tengo que hacer. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado pecado. ¿Por qué? Porque el mundo nos ve, la familia nos ve cuando hacemos cosas buenas. He escuchado mucha gente que es dadivosa, que ofrenda, o gente que ayuda a los demás, y cuando los entrevistan, y gente incluso que no es ni siquiera cristiana. Y cuando lo entrevistan y le preguntan por qué usted hace estas cosas, y gente que es muy sentimental o emocional en las cosas malas que ve y quiere ayudar, a veces le preguntan y ellos ¿qué dicen? Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi abuelo era así, es que ellos eran así, entonces yo aprendí de ellos. Ellos siempre daban, ellos siempre estaban haciendo cosas, siempre estaban ayudando. Entonces ellos se grabaron para sí esa actitud, no lo que ellos decían. Entonces, por eso yo lo hago. Entonces, el ejemplo es algo muy importante. La vida de ejemplo es muy importante. ¿Me entiende? El apóstol le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Qué pasa con nuestras palabras? ¿Cómo hablamos nosotros? Es lo que los demás nos escuchan. Sobre todo aquellos que tenemos un cierto grado de antigüedad. No estoy hablando de cargos, no estoy hablando de rango, no estoy hablando de ser diácono o de ser anciano o de ser pastor o de ser un líder de algo. No, no solamente eso. Estoy hablando de quizás un cierto rango de edad dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque la gente que viene llegando a la iglesia, al antiguo lo ve como que él debe ser un ejemplo. Debemos ser un referente para los demás, un buen referente para los demás. Entonces, cuando habla dice, sé ejemplo en palabras. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo enseñamos nosotros? Mateo 12:36 dice, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta. De repente, cristianos, hablando palabras ociosas. Mire, quiero ir más allá. A lo mejor las palabras no salen por tu boca. Pero ¿cuántas veces escribes
en el celular palabras ociosas. Y copias a veces mensajes que son del mundo. Y los copias y los mandas. Y a lo mejor alguien se ríe. Y a lo mejor no es ninguna bendición para nadie, pero como es gracioso, lo mandas. Entonces, hoy en día a lo mejor no se lo dicen cara a cara, pero cuánta gente escribe a través de las redes sociales, por Facebook, por WhatsApp o por cualquier método. Y lo escriben, no lo dicen, pero lo escriben. Son palabras que también enseñan a otros cómo soy yo. ¿Cuál es el ejemplo que yo doy? Ante alguna cosa mala que vaya a decir, prefiero abstenerme. Prefiero frenarme, prefiero no decir nada. La Biblia habla, dice que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Pero hay gente que habla y habla más allá de lo que tiene que hablar. Y lamentablemente cuando esa persona habla, a veces hay familia escuchándolo. Cuando hablas en tu mesa, cuando promulgas a través de tus palabras cosas buenas o cosas malas, tú estás siendo un ejemplo para los que te están escuchando en tu casa. Cuando en tus palabras hay, digamos, malas expresiones sobre otra persona, eso lo están escuchando en tu casa. Los que están ahí alrededor, a lo mejor tus hijos están pequeños y a lo mejor no van a decir nada, pero están grabando todo. Lo están guardando todo. Y te vas a dar cuenta que cuando crezcan te lo van a decir o van a tener una imagen de alguien que ellos no tienen por qué tenerla. Y es porque te escucharon. Sé ejemplo en palabras, que tus palabras sean de bendición, que tus palabras sean benignas, que tus palabras sean de aliento, que tus palabras sean de pacificación. Cuando hay algún problema y tú te metes en ese problema, ¿para qué te metes? ¿Para apoyar a uno, para apoyar al otro? ¿O para ser un pacificador? La Biblia habla, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Con tus palabras tienes que ser un ejemplo. Mira lo que dice. Porque en tus palabras, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hablando Jesús. Por tus palabras podrás ser condenado o también podrás ser justificado. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Saber cuándo omitir una opinión para no dañar, para no ofender. Efesios dice que no debemos decir palabras deshonestas. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo es tu hablar frente a los demás? El apóstol está diciendo, sé ejemplo en palabras. ¿Cómo es tu hablar frente a los demás? ¿A través de tus palabras se refleja Cristo? ¿O se refleja un ser cristiano? ¿A través de tus palabras la gente sabe que tú eres cristiano? ¿O te confundes con las mismas palabras del mundo? Hay gente que llegó a la iglesia y no ha cambiado en su forma de hablar, no ha cambiado en nada. Sigue hablando de la misma forma que hablaba en el mundo o con las mismas intenciones que hablaba en el mundo. No hay un cambio en palabras y el apóstol dice, tú sé ejemplo en palabras. Debemos ser ejemplo. Número 2, sé ejemplo en conducta. Sé ejemplo en palabras, sé ejemplo en conducta. Dice que nuestra forma de actuar habla más que nuestras palabras. ¿Cómo soy ejemplo en conducta? No seas vanaglorioso, porque eso lo ven los demás. Cuando tú eres una persona orgullosa, vanagloriosa, tú vas a criar hijos orgullosos y vanagloriosos, porque ellos lo ven. Cuando tú eres una persona altanera, vas a criar gente así. Amén. Sin malas intenciones ni pensamientos. Esa debe ser una buena conducta.
ser benigno en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. ¿Cuánta gente tiene malas conductas, malas acciones, malas formas de actuar? Mire lo que dice Mateo. Así alumbre vuestra luz, hablando de nuestra conducta. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por nuestras buenas obras, hacer buenas obras. Eso es una buena conducta. ¿Te das cuenta que no estoy hablando de cuidar un buen testimonio, ni no andar haciendo cosas malas? No, al contrario, hacer buenas obras. Ser gentil. Hacer buenas obras con lo que esté a mi alcance. La Biblia habla, dice que hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mientras tengamos oportunidad de hacerlo, mientras tengamos la capacidad y digamos la situación necesaria y podamos hacerlo, esté a nuestro alcance hacerlo, debemos hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, debemos ser ejemplo en palabras, debemos ser ejemplo en conducta. La Biblia habla, dice que el justo aún tiene cuidado de sus bestias. ¿Se da cuenta? La gente nos ve, la gente ve si somos realmente cristianos. A nosotros nos observan. La Biblia habla que nosotros somos carta abierta, somos un espectáculo al mundo. Mire, si el vecino hace algo malo, nadie va a decir nada. Si la vecina hace algo malo o entre ellos tienen problemas o pelean, la gente va a comentar bien o mal. Pero si un cristiano hace algo malo, todos los ojos están puestos. Así también, cuando ese cristiano es benevolente, cuando ese cristiano es buena persona, cuando ese cristiano tiene buenas palabras, cuando ese cristiano tiene buenos consejos, no anda pelando con medio mundo, también se ve. En conducta, en palabra. Sé ejemplo en amor. La Biblia dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Dice, sed benignos, amándonos unos a otros. La Biblia habla y dice, maldito el hombre que hace la obra de Jehová indolentemente. O sea, que yo ya no me duelo por lo que veo a mi alrededor. No, el apóstol nos motiva a nosotros a amarnos unos a otros. Jesús habla y dice, amaos los unos a vosotros como yo os he amado. ¿Por qué? Porque en los versículos que yo leí al principio, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Conducta, en palabra, en amor, ser benigno de pensamiento. No andan pensando lo malo contra otro, con maquinaciones. La Biblia habla dentro de las cosas que aborrece Jehová. Dice los pies que se apresuran para correr, que se apresuran para correr al mal. La gente que va hacia donde está lo malo, que tiene en su mente lo malo. Ser benignos, en amor, tener bondad los unos con los otros. Cuando veo la necesidad de un hermano que por amor pueda hacerlo, como dice el apóstol Pablo, que hablando acerca del poema del amor o de la oda al amor o las expresiones más grandes al amor, dice que si yo, aunque diera mi cuerpo para ser quemado o entregado en libación y no tengo amor, nada soy. El amor se refleja. Se refleja, no solamente en palabras, no solamente decirle al hermano, te amo hermano, pero cuando lo veo en alguna situación difícil, no demuestro ese amor. ¿Cuánta gente que dice, yo amo a mi esposa, pero la golpea? O yo amo a mis hijos más que nada en el mundo, pero no les sustenta lo que tienen que sustentarle.
Lo tiene ahí y se gasta el dinero con los amigos y a su hijo lo deja al último, pero él dice, no, mis hijos son lo más importante, yo los amo con todo mi corazón. Mentira, porque no demuestra eso. Cuando tú eres áspero, cuando tú eres de malas palabras, cuando tú eres ofensivo y tú dices pues, yo te amo, no estás demostrando eso. Aunque lo digas, aunque digas que te amo, no, porque el ejemplo es otro. Tú dices te amo, pero el ejemplo que estás dando está diciendo que no lo amas. Como dice la palabra, muchos dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con las actitudes niegan creer en Dios. Entonces, más allá de nuestras palabras es el ejemplo. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en espíritu, fe. Cuando la Biblia habla del espíritu, de la fe, no está hablando de esa fe que tiene que ver con sanar a un enfermo, con que voy a orar por tal persona. No está hablando de eso. La fe para afirmarse, la fe para creer, la fe para confiar en Dios. El apóstol le habla de Timoteo, dice que tiene una fe, Timoteo tiene una fe implantada, no fingida, delegada por su madre Eunice y por su abuela Loida. Esas palabras de fe fueron inculcadas en Timoteo. ¿Tú cuántas palabras de fe inculcas en los demás? Cuando a lo mejor te vives quejando por todo, eso no es fe. Cuando tú te quejas por todas las cosas es que tú no tienes fe. Cuando tú te quejas porque piensas que Dios no va a responder o que le echa la culpa a esto o todo te parece mal, no hay confianza en ti, no hay palabras de confianza, no hay palabras de aliento. No hay una palabra de decir, no importa, Dios nos va a sacar de esto, Dios nos va a dar la respuesta, Dios nos va a dar la solución, Dios nos va a dar la victoria. No, te quejas, le echas la culpa a uno, le echas la culpa al otro. Y muchas palabras nuestras, con falta de fe, son ejemplos para otros. Entonces, cuando a nosotros, mire, esto pasa cuando los niños son pequeños. Yo tengo una nieta pequeña y que uno le ha enseñado acerca de la sanidad y que Jesús va a sanar y que Jesús tiene el poder para sanar, y ella lo ha repetido muchas veces. Se ha pegado y dice, no importa, Jesús me sana. Porque ella lo ha escuchado y se lo grabó. Pero ¿qué va a pasar en el tiempo cuando ella vea las actitudes? Tiene que ver lo mismo que escuchó. Porque si no, va a decir, mi papá dice esto, mi mamá dice esto, mis abuelos dicen esto, pero yo veo otra cosa. Entonces, la fe, sé ejemplo en fe, en confianza. Sé ejemplo en creer. La fe, más allá de un sentir, es decidirse a creer. Yo quiero creer en la palabra. Ahora, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si a ti no te gusta la palabra, si a ti no te gusta leer, si no te gusta escuchar mensajes, muy difícil te va a alimentar de fe. Muy difícilmente te va a impregnar, a empapar de fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque en esta encontramos promesas, en esta encontramos respuestas, en la palabra de Dios encontramos profecías cumplidas. Promesas que después en el tiempo se van cumpliendo, y eso nos imparte fe, que el Dios en que creemos es real, que el Dios en que creemos es fiel, que el Dios en que creemos cumple lo que Él dice. Que como Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará, y también habla que ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Todo se va a cumplir. Y cuando nosotros vemos en las Escrituras, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que es veraz. Entonces, cuando la leo y me doy cuenta que estoy leyendo algo veraz, me impregno y me empapo de fe. Y esa fe que se impregna en mí, yo le imparto con mis labios y con mis actitudes. Sé ejemplo en fe, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en palabra y sé también ejemplo en pureza. Mire,
Hay un hombre llamado Job que nosotros vemos todo lo que él padeció, todo lo que él sufrió y su devoción a Dios, y que no claudicó a pesar de que el diablo quiso hacerlo renegar en contra de Dios. Pero Job, en una de sus palabras, hablando de la pureza, dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo había yo de mirar a una virgen? Hablando de la pureza de Job. Hablamos de José, un hombre considerado como de los más puros que aparece en la Biblia, obviamente, aparte de Jesús. Que dice la Biblia que cuando la mujer de Potifar lo asió, lo tomó para que él durmiera con ella, dice la Biblia que él arrancó. Pero antes de arrancar, le dice: yo no puedo hacer esto contra mi amo, porque él me ha puesto todo a cargo a mí, incluso todo lo que está en mi casa, pero tú no. Yo tengo a cargo todo lo que está en la casa, menos tú, porque tú eres de él. Yo no puedo hacerle esto a mi amo. Y no solamente habla de su amo, él dice: ¿cómo yo voy a pecar en contra de Jehová? Eso es pureza. Vemos a estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Vemos a estos hombres que cuando fueron cautivos junto a Daniel, dice la Biblia que el rey quiso alimentarlos con la comida del rey para presentarlos después más fuertes, ¿cierto? Pero dice la Biblia que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Cómo está eso? La pureza que había en ellos. Ellos propusieron en su corazón, independiente si la comida del rey iba a ser mejor o peor, independiente si iba a ser más exquisita o menos exquisita, ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y eso habla de la pureza, de que ellos querían servir a Dios como corresponde. Y cuando nos reflejamos nosotros en estos hombres como Job, como José, como estos hombres que vivieron cautivos, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Cuántas veces pensamos que somos tan puros, pero a veces nos contaminamos con cosas más pequeñas? Y el apóstol dice: sé ejemplo en pureza. Nosotros debemos ser ejemplo para los demás, en pureza, en actitudes, en buenos pensamientos, en buenas intenciones. Porque cuando nosotros somos de esa forma, inculcamos en los demás lo mismo. Mira lo que dice Tito. Dice: presentándote tú como ejemplo en buenas obras. El apóstol le habla a Tito: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Muéstrate tú como ejemplo. El apóstol dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, Él fue mi ejemplo, está diciendo el apóstol. Él fue mi ejemplo, yo seguí su ejemplo, ahora ustedes sigan mi ejemplo. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Filipenses dice: hermano, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. La pregunta es: ¿eres tú un buen ejemplo? ¿Soy yo un buen ejemplo? Porque a lo mejor la gente que no nos conoce tiene a lo mejor la mejor opinión de nosotros. Me gusta ese hermano, encuentro ese hermano tan espiritual, encuentro esa hermana tan linda en el Señor, encuentro ese hermano de allá de tal forma. Pero cuando empiezan a compartir más cercanamente, se dan cuenta que a lo mejor hay tantas fallas. Y nosotros debemos ser ejemplo, no en la iglesia, no solamente en la iglesia aquí en 2 horas que nos juntamos, o no ser ejemplo en el pequeño rato que estamos juntos, sino tener un ejemplo de vida. Ser un ejemplo de vida. Porque cuando nosotros somos ejemplo, predicamos de la mejor forma.
Quizás no vamos a tener el tremendo mensaje, quizás no vamos a tener la tremenda exposición de la palabra, pero con nuestro buen ejemplo, con nuestra buena actitud, con nuestra forma de ser, con nuestras buenas palabras, con nuestra fe que impartimos, con lo que hacemos, enseñamos más. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a esas personas que a lo mejor no saben mucho de la Biblia, no saben mucho de la Escritura, de buscar rápido un versículo o de algún tema bíblico, a lo mejor no lo dominan, pero usted los ve un rato o los escucha conversar y se da cuenta que está Dios ahí. Se da cuenta que están llenos de Dios, que en sus palabras hay fe, que en sus palabras hay confianza, que en su mentalidad hay pureza, que tienen buenas acciones, gente que a lo mejor de lo poquito que tiene igual ayuda al que necesita, gente con buenas actitudes, gente con buen ejemplo, y a lo mejor no sabe mucho leer o escribir o dominar temas, pero ese ejemplo enseña más que todo. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser un buen ejemplo en todo. Y como dice el apóstol, ser ejemplo en palabras, buenas palabras. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ser ejemplo en conducta, ser ejemplo en amor, en espíritu, en fe. Ser ejemplo en pureza para los demás. Y no hablo solamente a los líderes, otra vez lo repito. Toda persona que conoció a Cristo, que se convirtió a Cristo, debe ser un ejemplo desde ya. Porque siempre va a haber alguien más nuevo que yo. Y si no hay alguien más nuevo, hay familia, hay pequeños, hay hijos, hay sobrinos que también nos están mirando. Y están mirando nuestros ejemplos. Así que seamos un ejemplo delante de Dios. Guardémonos. No solamente digamos las cosas, ser un ejemplo. Ser un ejemplo en palabra, en confianza, en fe, en impartir fe. Enseñemos no solamente con palabras, sino con nuestra vida. Dios nos bendiga, amén. Esta ha sido la palabra, esperamos que haya sido una bendición para usted. Que quizá a lo mejor pudo calar en alguna parte de su corazón, en algo a lo mejor va a ayudarle. A lo mejor usted está haciendo un ejemplo, como lo dice la Biblia, gloria a Dios. Pero quizá hay algún punto ahí que estaba fallando. Seamos ejemplo para los demás. Le invito a que oremos al Señor. Señor eterno, en el nombre de Jesús. Yo alabo tu nombre, Señor, en esta hora de la tarde. Te pido, Dios mío, que tú puedas bendecirnos a través de esta palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser un ejemplo para los demás. A ser ejemplo en conducta, en palabras, en fe, en confianza delante de ti, en pureza, Dios mío. Nos falta mucho, Señor. Pero tú nos dejaste ese ejemplo para seguir tus pisadas, para seguir tu caminar. Señor, es nuestra meta. Llegar a la altura de la plenitud de Cristo. Llegar a tu estatura. Señor, mi meta no es el vecino, mi meta no es el hermano mayor, mi meta no es el pastor, mi meta no es el obispo, el diácono, mi meta no es llegar a ser como el evangelista, no, mi meta es llegar a ser como tú. Señor, porque quizás podemos llegar a ser como algún hermano más y no tendremos otra meta. Por eso nuestra meta, el blanco perfecto eres tú, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a mantener esa persistencia. Perdona nuestra negligencia y permítenos ser mejores cada día para ser un buen ejemplo a los demás. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Dios nos bendiga, amén. Quiero dar unos avisos. Nuestro obispo no está acá en Santiago, esa es la razón por la cual no ha podido compartir la palabra con ustedes en este día. Amén. Esperamos sí haber sido una bendición para todos aquellos que la escucharon. Amén. Los avisos para esta semana. Para el día lunes, el aviso para nuestras hermanas Dorcas. Este día lunes se están conectando por la aplicación Zoom y en esta oportunidad a las 20 horas. ¿Ya? Todos los otros lunes han estado juntando a las 4 de la tarde, 3 y media, 4 se van conectando, ¿cierto? Pero este lunes, para que ponga atención, es a las 20 horas. A esa hora va a estar la programación, va a estar la conexión, ¿cierto? Para que puedan tener el culto de Dorcas a través de este medio, de la aplicación Zoom. Así que todas las hermanas, hay muchas hermanas que a lo mejor escuchan el día domingo el mensaje y algunas de ellas no se conectan. Así que les invitamos a que puedan conectarse. Mañana, lunes a las 20 horas, el departamento de Dorcas se está conectando por la aplicación Zoom. Y tienen oración toda esta semana, de lunes a domingo, de 12 a 1. Así que usted se programa, usted va a tomar un día, ¿cierto? Va a llamar a la persona que está a cargo, ¿cierto? De anotarle la hora o el día que corresponde, le dice anóteme tal día. Entonces, toda la semana están en cadena de oración de lunes a domingo, de las 12 de la noche a la 1 de la madrugada, están orando las hermanas Dorcas. Y la verdad que eso ha traído una rica bendición para todas las hermanas y también para la iglesia. Amén. El martes y el jueves tenemos culto nuevamente vía internet a través de la aplicación de Facebook. Ya va a haber una palabra del Señor el día martes a las 20:30 y el día jueves también a las 20:30 horas. Y el día miércoles también nuestros hermanos del Escuadrón Giovannici se reúnen también a través de la aplicación Zoom a las 20:30 horas. ¿Ya? A las 20:30 horas se están juntando nuestros hermanos a las 20:30 horas, y también hay oración de lunes a domingo de 11 a 12 de la noche. De 11 a 12 de la noche se programa la oración para todos los hermanos del Escuadrón, y no solamente para todos los hermanos del Escuadrón, aquellos que se quieran integrar. A lo mejor no está participando en la aplicación Zoom, a lo mejor por el tiempo de ese día de miércoles, pero sí puede integrarse a la oración de 11 a 12 de la noche, de lunes a domingo. ¿Ven? Y si lo está haciendo, conéctese, diga hermano, yo también voy a estar, hágase presente. Amén, hágase presente que va a estar para que ir teniendo un registro también de los hermanos. No es tocar trompeta, sino para que se pueda, digamos, pueda haber también una conexión. Amén, así que el miércoles la aplicación Zoom a las 20:30 horas para el Escuadrón Giovannici, y también de 11 a 12 de la noche oración de los hermanos varones. Amén. El día viernes también tenemos estudios bíblicos compartiendo la palabra a las 21 horas, a las 9 de la noche. El día viernes estudios bíblicos de la palabra del Señor a través de esta misma aplicación de Facebook. Y el día domingo, nuevamente en este lugar, perdón, no en este lugar, ¿cierto? Pero a través de la aplicación Facebook va a estar el mensaje del Señor a las 7 de la tarde, 7:30 de la tarde, culto en este mismo horario. Amén. Es muy probable que ya en esa oportunidad esté nuestro obispo con nosotros, amén, compartiendo la palabra del Señor. Así que el próximo domingo nos estamos juntando a través de esta aplicación a las 7:30 de la tarde. Amén. Así que tenemos los avisos: el día lunes Dorcas, martes, jueves tenemos culto, el miércoles Escuadrón, día viernes estudios bíblicos, y también el día domingo culto a las 7:30. Aparte de eso, no se olvide, hermano, de que hubo culto de acción de gracias. Hay gastos comunes que se están recibiendo. Está la cuenta de nuestro hermano Oscar Yáñez. Ahí se están haciendo los aportes, los depósitos para los gastos comunes de Chiloé, y también para la ofrenda
ya que la iglesia, como usted ve, yo aquí estoy en la iglesia, ¿ya? A pesar de que no se están haciendo culto, pero igual hay un consumo básico de luz, de agua, ¿cierto? De internet por el cual nosotros nos estamos comunicando. Entonces, todos esos gastos tienen que salir ¿de dónde? De las ofrendas que nosotros aportamos. Así que no se frene para el Señor, ofrende para el Señor generosamente. Yo sé, hermano, mire, gracias a Dios no ha habido escasez como pensábamos que iba a haber. A muchos le ha ido bien y con el tema este del 10% muchos se afirmaron. Yo sé que quizás algunos hermanos la pasaron, ¿cierto? La vieron difícil, es verdad, pero han salido adelante. Entonces, así como Dios le ha bendecido, usted también bendiga la obra del Señor. Están los gastos comunes y ahora cuando usted haga el aporte o haga la ofrenda, especifique para lo que es. Si usted se conecta con el hermano Oscar Yáñez o le manda la cuenta del hermano Oscar Yáñez, póngala ahí. Es ofrenda, tanto dinero, gastos comunes, tanto dinero. ¿Ya? Y hace el depósito o la transferencia. ¿Ya? Ya va a aparecer, o también en la misma página de Facebook, también en WhatsApp de Dorca y en WhatsApp de Escuadrón, está la cuenta de nuestro hermano Oscar Yáñez, así que no hay motivo o no hay excusa para decir no sé cómo se hace, no. Todos podemos hacerlo y todos podemos ser parte de esta bendición. Así que estos son los avisos. Dios les bendiga. Muchas gracias doy al Señor por la oportunidad de predicar la palabra en este día. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Amén. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú eres. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos.